Máximo Huerta ha vuelto al centro del debate político en España con declaraciones que han sacudido los cimientos de la política nacional. En una reciente entrevista, Huerta, quien fuera brevemente ministro de Cultura y Deporte durante el primer gobierno de Pedro Sánchez en 2018, ha señalado directamente al actual presidente del gobierno. Según sus palabras, Pedro Sánchez tenía todo meticulosamente calculado desde el principio. Esta acusación explosiva ha puesto en jaque al liderazgo de Sánchez y ha abierto un debate sobre su estilo político y su capacidad para manejar el poder. Pero, ¿qué implican realmente estas afirmaciones? ¿Qué hay detrás de esta supuesta conspiración? Y, sobre todo, ¿qué significa esto para el futuro político de Sánchez y de España? En este análisis en profundidad, exploraremos cada ángulo de esta polémica, desde el contexto histórico en el que se desarrollaron los hechos hasta las posibles repercusiones a corto y largo plazo. Si te interesa entender a fondo este controvertido tema, quédate conmigo porque lo que vamos a desentrañar no tiene desperdicio. Para comprender la magnitud de estas declaraciones, primero debemos recordar quién es Máximo Huerta y qué papel jugó en el gobierno de Sánchez. Máximo Huerta fue nombrado ministro de Cultura y Deporte en junio de 2018, poco después de que Pedro Sánchez alcanzara la presidencia del gobierno mediante una moción de censura que destituyó al entonces presidente, Mariano Rajoy. Sin embargo, el mandato de Huerta duró apenas 7 días, convirtiéndose en el periodo más breve que haya tenido un ministro en la historia de España. La razón de su abrupta dimisión fue un escándalo relacionado con irregularidades fiscales en su pasado, que salieron a la luz poco después de su nombramiento. En aquel momento, tanto el público como los analistas políticos asumieron que se trataba de un error de cálculo por parte de Sánchez, quien no habría evaluado adecuadamente el historial de Huerta antes de ofrecerle el cargo. Sin embargo, ahora, años después, Máximo Huerta asegura que su caída no fue fruto de la casualidad ni de la incompetencia, sino de una estrategia deliberada de Pedro Sánchez. Según Máximo Huerta, Pedro Sánchez sabía desde el principio que su nombramiento como ministro sería controvertido. Huerta afirma que Sánchez conocía perfectamente los problemas fiscales que inevitablemente saldrían a la luz y que aún así decidió nombrarlo. ¿Por qué? Según el propio Huerta, todo formaba parte de un plan estratégico mucho más amplio diseñado por Sánchez para consolidar su liderazgo en un momento políticamente crítico. En sus declaraciones, Huerta describe cómo su nombramiento y posterior destitución sirvieron para desviar la atención mediática y política de problemas más serios que enfrentaba el gobierno en ese momento. Este tipo de maniobra, aunque sorprendente, no es nueva en la política. Los líderes a menudo recurren a tácticas similares para proteger su núcleo de poder, utilizando a ciertas figuras como fusibles para absorber el impacto de una crisis. Para entender mejor las declaraciones de Huerta, es necesario contextualizarlas en el entorno político de 2018. Pedro Sánchez llegó a la presidencia en junio de ese año tras una moción de censura que destituyó al gobierno de Mariano Rajoy. Fue un momento histórico, ya que era la primera vez en la democracia española que una moción de censura prosperaba. Sin embargo, Sánchez asumió el poder en condiciones extremadamente difíciles. El PSOE contaba con solo 84 diputados en el Congreso, lo que hacía que su gobierno fuera extraordinariamente débil en términos parlamentarios. Además, Sánchez enfrentaba críticas tanto desde la oposición como desde sectores de su propio partido. Había una enorme presión mediática y política sobre su gobierno, que debía demostrar su capacidad de gestión en un contexto de alta inestabilidad. Bueno, yo subí con el coche a Moncloa, con el discurso en el móvil, para imprimirlo. Le llamé a Marta Fernández, a una gran amiga periodista, y dije, míralo, ¿está bien escrito? Está perfecto, Max. Y se lo envié a otro amigo que ya no lo es, y dije, voy a dimitir, y entré a Moncloa, me dijeron que se espere. Me esperé en una sala de al lado, que se me hizo eterna. Claro. Se me hizo eterna. Me hice un selfie en un cuadro que hay en esa sala, en un cuadro azul, pero mirando al cristal. Miré el cristal, la foto la guardo, es un cuadro azul, se me ve difuso como estaba yo en ese momento. Y entré a hablar con él. Y decirle, me voy, no pasa nada. Lo que me resultó paradójico es que en lugar de ni un confío, ni bueno, pues ha sido... Empezó a hablar de él, de cómo se le vería la historia en el futuro. Palabras que digo hace poco, ahora dirán, le da una puñalada a Máximo Huerta al diario.es. No, empezó a hablar de... A todos acaban mal en política, mira cómo acabó Zapatero, mira cómo acabó Aznar, mira cómo acabó González. De mí, ¿qué dirán? Y yo, me daban ganas de decir, padre, que estoy hablando yo. Déjeme hablar. Sí, y dijo eso, por eso no me sorprendió lo del otro día, yo ya lo había escuchado.
Esto no es dardos a tal ni esas cosas. Hay que justificarse todo el rato, como diría Del Val. Pero es que es verdad. ¿Pero qué es lo que pasó? Es que no me he enterado de lo que dijo el otro día, lo que pasó el otro día. ¿Quién? No, ¿Del Val o Pedro? ¿Eh? ¿Del Val o Pedro? Juan Juan del Val lo sé todo, creo. Vamos, lo que hace los jueves. No, que el otro... ¿Que Pedro dijo algo o pasó algo? Fue algo, hablaba de que la historia me recordará como tal. Ah, vale, vale. Ya te he entendido. Y todo el mundo hizo muchas columnas respecto a esa frase. Y yo me acordé que ya me la había dicho a mí. Que ya me había dicho en aquella charla de tú a tú, en la que me pidió que me callara y todo, me dijo, siempre se levantó y empezó a hablar de Rajoy, de todo. Dice, ¿ves qué mal acaban todos? De mí, ¿qué dirán? ¿Qué dirá de mí la historia? Me bajé con unas ganas de dimitir. Claro. Te entiendo. Meto un poco de humor para que no... No, está muy bien que desengrases porque está la cosa... Que, claro. Tremenda. Sí, y ya está. Y me fui a casa, me fui al ministerio, hice la rueda de prensa, me fui a mi casa y mi madre dijo, chico, vámonos a casa ya, ¿qué quieres de cenar? Dije, lo primero, apaga la tele, no quería ver la tele. Mi madre dijo, calabacín con huevo, que me encanta el calabacín con huevo. Qué rico. Hizo calabacín con huevo, cenamos eso y cenamos sin hablar. No hablamos, mi madre y yo, nada. Y dijo, y al día siguiente ya dijo, nos vamos a casa ya, y la perra, tú y yo. ¿Tu padre qué diría? Me acuerdo que dijo en la cena. Yo qué sé, mi padre era un tipo muy de la UGT, y un camionero muy... Y no sé qué habría dicho. Lo mismo habría subido corriendo a Moncloa, con el camión. Por las escaleras. Con el camión hasta arriba. Los Huerta somos mucho Huerta. Y al día siguiente dije, pues vámonos a la playa y a casa y ya está. Y de pronto recibí un mensaje de, es que tiene que entregar la cartera al próximo ministro. Y dije, pues que se la coja solo. Es que no tengo ganas que la coja solo, que el traspaso es lo último que necesito en este momento. Y fui y entregué la cartera, que como no les había dado tiempo, esto no saben tampoco nadie, que no les había dado tiempo a hacer una nueva o no deben tener en archivo carteras, tuve que entregar la mía de manera ficticia y volverla a coger después detrás de cámaras. Todo el desafío, ríete del desafío. Qué triste es todo. Y súbete al coche, la dejé allí y nos fuimos, madre, perra e hijo, a comer calabacín. No, eso ya lo cené. Eso ya lo cenaste. Pues a lo mejor Enrique haya tomado unas bravas o algo así, ya está, con bien de aceite. En este contexto, la teoría de Huerta sobre ser utilizado como un fusible político cobra sentido. Según él, la controversia generada por su nombramiento y posterior destitución desvió la atención de otros problemas más graves que enfrentaba el gobierno en esos primeros días. Aunque pueda parecer una táctica extrema, este tipo de estrategia no es desconocida en la política moderna. A menudo, los líderes políticos sacrifican a miembros de su equipo para minimizar el daño a su propia imagen o para ganar tiempo en momentos de crisis. Sin embargo, lo que hace que este caso sea particularmente llamativo es la aparente premeditación que Huerta atribuye a Sánchez. Si sus declaraciones son ciertas, esto sugeriría que Sánchez no solo previó la polémica, sino que la orquestó deliberadamente como parte de un plan más amplio para fortalecer su posición. Las afirmaciones de Huerta nos llevan a reflexionar sobre el estilo de liderazgo de Pedro Sánchez. Desde que asumió la Secretaría General del PSOE, Sánchez ha demostrado ser un político con una capacidad inusual para maniobrar en situaciones adversas. Su regreso al liderazgo del PSOE en 2017, tras ser forzado a dimitir un año antes, es un ejemplo claro de su resiliencia y determinación. Contra todo pronóstico, Sánchez derrotó a figuras de peso dentro de su partido, como Susana Díaz, y recuperó el control del PSOE en una victoria que muchos calificaron de épica. Este episodio, junto con otros momentos clave de su carrera, ha consolidado la imagen de Sánchez como un estratega implacable. Sus detractores lo describen como un líder frío y calculador, capaz de tomar decisiones difíciles, incluso impopulares, para proteger su posición. Las palabras de Huerta encajan perfectamente con esta percepción, pintando a Sánchez como alguien dispuesto a sacrificar aliados para avanzar en sus objetivos políticos. Si las declaraciones de Huerta son ciertas, podrían tener implicaciones serias tanto para la imagen de Pedro Sánchez como para la estabilidad política en España. En primer lugar,
podrían erosionar la confianza que muchos votantes progresistas han depositado en él. Hasta ahora, Sánchez ha mantenido una imagen de líder pragmático y comprometido con los problemas sociales. Sin embargo, las palabras de Huerta lo presentan como un político más cínico y calculador. Además, estas revelaciones podrían ser explotadas por los partidos de la oposición. Tanto el PP como Vox ya han comenzado a utilizar las declaraciones de Huerta como munición política, acusando a Sánchez de ser deshonesto y manipulador. En un momento en el que la política española está profundamente polarizada, cualquier debilitamiento en la imagen de Sánchez podría ser aprovechado por sus rivales para atacar su liderazgo. Dentro del propio PSOE, estas declaraciones también podrían generar tensiones. Aunque Sánchez ha logrado consolidarse como el líder indiscutible del partido, nunca ha estado completamente libre de luchas internas. Si las palabras de Huerta logran sembrar dudas entre sus compañeros de partido, podríamos ver el inicio de una nueva etapa de tensiones internas que complicarían aún más la gestión del gobierno. Por otro lado, estas acusaciones también podrían afectar la relación de Sánchez con sus socios de coalición, especialmente Unidas Podemos. La estabilidad del gobierno de coalición ya es frágil, y cualquier golpe a la credibilidad de Sánchez podría dificultar aún más la gestión de temas clave, como la recuperación económica y la crisis catalana. Lo que Huerta ha revelado no es solo una acusación contra Pedro Sánchez, es una ventana a la forma en que se ejerce el poder en la política contemporánea. En un mundo donde la narrativa es clave, los líderes deben ser capaces de controlar no solo su imagen, sino también cómo se perciben sus acciones. Las palabras de Huerta nos invitan a reflexionar sobre el coste real de estas estrategias políticas. Lo que Máximo Huerta ha puesto sobre la mesa no es solo una serie de acusaciones contra Pedro Sánchez, es una oportunidad para analizar cómo se ejerce el poder político en el siglo XXI. En el centro de esta controversia no solo se encuentra Sánchez, sino un sistema político en el que las tácticas, las narrativas y las estrategias pueden ser tan decisivas como las políticas públicas que se implementan. ¿Hasta qué punto el fin justifica los medios en la política? ¿Es aceptable sacrificar a colaboradores o generar distracciones mediáticas para consolidar el poder y avanzar en una agenda política? Estas son preguntas que no solo afectan a Pedro Sánchez, sino a cualquier líder que opere en un entorno político complejo y polarizado. En el caso de España, un país que ha enfrentado profundas divisiones políticas en los últimos años, las revelaciones de Huerta podrían ser un punto de inflexión. ¿Estamos ante una política que premia la astucia estratégica a costa de los valores éticos? Si las palabras de Huerta son ciertas, podrían confirmar lo que muchos sospechan, que la política actual es un juego de ajedrez en el que los líderes no dudan en sacrificar peones para proteger su posición en el tablero. Pero, ¿dónde queda la confianza del público cuando estas tácticas salen a la luz? Pedro Sánchez ha logrado mantenerse como una figura central en la política española gracias a su habilidad para navegar en aguas turbulentas. Ha sobrevivido a desafíos internos en el PSOE, ha superado mociones de censura y ha liderado un gobierno de coalición en tiempos de crisis. Sin embargo, si estas acusaciones logran minar la confianza de sus votantes o fracturar la cohesión dentro de su partido, podría enfrentar el mayor reto de su carrera política. En la política moderna, controlar la narrativa es casi tan importante como tomar decisiones acertadas. En este caso, la narrativa que prevalezca será crucial para determinar cómo se perciben tanto a Pedro Sánchez como a Máximo Huerta. Por un lado, Sánchez puede optar por el silencio estratégico, esperando que el escándalo se diluya con el tiempo, o podría responder con firmeza, desmintiendo las acusaciones y ofreciendo su versión de los hechos. Por otro lado, Huerta se enfrenta al reto de ser percibido como alguien que busca venganza o relevancia mediática, lo cual podría restarle credibilidad a sus declaraciones. Más allá de los dos protagonistas, esta polémica pone en evidencia una verdad incómoda. La política no es solo una lucha de ideales, sino también un juego de percepciones. Los votantes ya no solo juzgan a los líderes por sus políticas, sino también por la coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. ¿Podrá Pedro Sánchez salir indemne de esta controversia? Todo dependerá de cómo maneje el equilibrio entre su imagen pública y la solidez de sus alianzas internas y externas. Esta historia no solo afecta a Sánchez y Huerta, sino que también tiene implicaciones más amplias para el sistema político español. En un momento de extrema polarización, donde los partidos políticos luchan por cada centímetro de ventaja, cualquier escándalo puede convertirse en un arma de doble filo. Los partidos de la oposición, como el PP y Vox, ya están utilizando estas acusaciones para atacar la credibilidad de Sánchez, mientras que dentro del PSOE podrían surgir facciones dispuestas a cuestionar su liderazgo. Además, esta polémica podría tener consecuencias para la relación de Sánchez con sus socios de coalición.
Unidas Podemos, un partido que se presenta como defensor de la ética en la política, podría verse obligado a reevaluar su apoyo a Sánchez si estas acusaciones ganan tracción en la opinión pública. Esto, a su vez, podría poner en riesgo la estabilidad del gobierno y abrir la puerta a nuevas elecciones en un momento en que España necesita estabilidad para enfrentar desafíos cruciales como la recuperación económica y la cohesión territorial. Como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de reflexionar sobre qué tipo de liderazgo queremos para nuestro país. Este escándalo nos obliga a plantearnos preguntas fundamentales. ¿Preferimos líderes pragmáticos que tomen decisiones calculadas para mantenerse en el poder, aunque ello implique ciertos sacrificios éticos? ¿O valoramos más a aquellos que priorizan la transparencia y la coherencia, aunque esto los haga más vulnerables en un entorno político despiadado? También es importante recordar que, en una democracia, la narrativa no está exclusivamente en manos de los líderes políticos o los medios de comunicación. Nosotros, como ciudadanos, también jugamos un papel clave al exigir rendición de cuentas y al participar activamente en el debate público. No se trata solo de elegir entre creer o no creer las palabras de Máximo Huerta. Se trata de ir más allá y analizar qué impacto tienen estas dinámicas en la calidad de nuestra democracia. En los próximos días, probablemente veamos una escalada en las reacciones políticas y mediáticas. Si el equipo de Pedro Sánchez opta por responder, es posible que intenten desacreditar a Máximo Huerta o contextualizar sus declaraciones como parte de una vendetta personal. Por otro lado, Huerta podría revelar más detalles para sustentar su acusación, lo que alimentaría aún más la polémica. También debemos estar atentos a cómo reaccionan los partidos de la oposición, que seguramente buscarán maximizar el daño a la imagen de Sánchez. Sin embargo, hay una posibilidad inquietante, que este sea solo el comienzo. Las palabras de Huerta podrían inspirar a otras figuras del entorno político de Sánchez a hablar, lo que abriría una caja de Pandora con implicaciones impredecibles. Si más voces se suman a las acusaciones, podríamos estar ante una crisis política que supere con creces los límites de este escándalo. En última instancia, este caso es un recordatorio de que el poder viene acompañado de dilemas éticos difíciles. Los líderes políticos enfrentan constantemente decisiones en las que deben equilibrar lo pragmático con lo moral. Pedro Sánchez, como cualquier otro líder, no es ajeno a este dilema. La cuestión es, ¿hasta qué punto está dispuesto a llegar para mantenerse en el poder? Y, como ciudadanos, ¿estamos dispuestos a aceptar estas tácticas como parte del juego político, o exigimos un estándar más alto? Sea cual sea el desenlace de esta historia, lo que está claro es que ha puesto sobre la mesa una conversación crucial sobre cómo se ejerce el poder en España y que estamos dispuestos a tolerar como sociedad. Ahora es tu turno. ¿Qué piensas de estas acusaciones? ¿Crees que Máximo Huerta está diciendo la verdad, o consideras que esto es parte de una estrategia para ganar atención mediática? ¿Piensas que Pedro Sánchez tenía realmente todo planeado, o estas son teorías exageradas? Más allá de eso, ¿crees que este tipo de estrategias son aceptables en la política moderna, o deberíamos exigir un liderazgo más ético y transparente? Déjanos tus comentarios. Queremos saber tu opinión. Si te ha gustado este análisis, recuerda suscribirte, darle like y compartir para que más personas puedan sumarse a esta reflexión. Y, como siempre, activa la campanita para estar al día con nuestras últimas publicaciones. Nos vemos en el próximo análisis. Gracias por acompañarnos.